Corría 1987 y Roberto Gómez Bolaños visitaba Argentina. El creador del Chavo del Ocho y del Chapulín Colorado estaba en la televisión trasandina cuando un entrevistador le preguntó qué opinaba él acerca de los superhéroes, estos que aún hoy están de moda. Roberto Gómez Bolaños, el mexicano, comenzó su respuesta diciendo que ellos no son héroes. Él dijo, el heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Superman, Batman son todopoderosos, no pueden tener miedo. El Chapulín Colorado se muere de miedo. Es torpe, débil, tonto, etc. Y consciente de esas deficiencias se enfrenta al problema. Ese es un héroe. ¿Qué es el heroísmo para nosotros? ¿Cuáles son esas figuras que nosotros levantamos y decimos, he aquí alguien valiente? ¿Cómo se ve realmente la verdadera valentía? ¿Cómo deberíamos nosotros, cada uno de nosotros siendo cristianos, definir la valentía? Para nosotros, para nuestros hijos y para la gente que nos rodea. Este sermón se llama Una valentía diferente y nos va a llevar a recorrer el primer capítulo del libro de Josué. 600 años atrás, antes de Josué, Dios le había prometido a Abraham, un antepasado de Josué, que sus descendientes habitarían en Canaán. Y en Josué nos encontramos de frente al cumplimiento de estas antiguas promesas de Dios. Moisés, el gran líder de Israel, acababa de morir y el pueblo se encontraba entre la espada y la pared. Por un lado, atrás de ellos se encontraba el Señor diciéndoles, vayan y conquisten la tierra. Y por otro lado, de frente a ellos, habían enemigos más numerosos y más poderosos que ellos. Parados allí, Israel debía decidir el camino de la cobardía o el camino de la valentía. Josué 1 hoy día nos va a enseñar dos componentes esenciales de esta valentía que es diferente. En primer lugar, nos va a enseñar la dirección de la valentía. Y en segundo lugar, nos va a enseñar la recompensa de la valentía. Josué 1, del 1 al 9, nos enseña que la valentía no es estática. Siempre tiene una dirección. Y la verdadera valentía está dirigida por la palabra de Dios. Es decir, ser valiente consiste en obedecer los mandatos de Dios. Mira conmigo el verso 2, donde Josué recibe las instrucciones del Señor. Mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré. Y luego en el verso 9, el Señor manda a Josué, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Cuando el Señor manda a Josué a ser valiente, lo está mandando a ser valiente en obedecer su palabra. La dirección de la valentía es la obediencia a la palabra del Señor. Durante su lucha por el fin del apartheid en Sudáfrica, Nelson Mandela hizo famoso un poema llamado El Invictus, del poeta inglés William Ernest Henley. Y desde entonces se ha transformado en la síntesis del concepto de valentía de nuestra cultura, por muchos o para muchos. Permíteme leerte los últimos versos del Invictus. No importa cuán estrecho sea el camino, ni cuántos castigos lleve a mi espalda. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. La historia de Mandela sin duda es una historia excepcional. Y recuerdo muy bien que la primera vez que leí este poema se me pusieron los pelos de punta. Yo soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Por supuesto, en ese tiempo en el que yo por primera vez escuché este poema, yo no había conocido realmente de Jesús de Nazaret. Y estaba convencido de que este poema definía lo que realmente era ser valiente. Una firme decisión de luchar por lo que se cree correcto, tomar el destino por mis propias manos. Decidir yo la dirección en la que va a ir mi vida. La cultura alrededor nuestro, y probablemente muchos de nosotros aún hoy día, creamos que esta es una buena definición de valentía. Luchar obstinadamente por lo que cada uno de nosotros cree correcto. Sin embargo, en la historia de Josué, el Señor nos enseña que el llamado a ser valientes significa romper con la idea de que somos nosotros los que deciden por qué vale la pena luchar y por qué no. Lo que Dios llama valentía no está sujeto a lo que nosotros consideremos bueno o malo. La valentía definida por Dios consiste en recibir su instrucción y obedecerla en fe.
El verdadero camino de la valentía comienza con el conocimiento de la palabra de Dios y la obediencia a ella. Yo estoy muy consciente de que lo que este texto nos está enseñando es tremendamente ofensivo para nuestra cultura. A mí y muy probablemente a cada uno de ustedes nos parezca chocante la idea de que alguien más dirija el destino de nuestra vida. Nos han repetido tanto esto de que nosotros somos los capitanes de nuestro destino, que cuando vemos un texto como este, subconscientemente nuestra tendencia va a ser desecharlo, ignorarlo o actuar como si no estuviera ahí. Pero Josué 1 nos obliga a tomar una decisión. A ti y a mí nos obliga. Hoy tenemos que decidir quién va a ser el amo de nuestro destino y el capitán de nuestra alma. Y no te engañes, hay solo dos opciones. Dejar que nos controlen nuestros miedos y nuestras ansiedades, o dejar que nos controle nuestro fiel Salvador Jesucristo. ¿Cuál va a ser tu decisión? La valentía verdadera decide obedecer la instrucción del Señor. La primera parte de Josué nos recuerda que el camino del valiente está dirigido por la instrucción de Dios, y la segunda parte de Josué nos va a enseñar, de Josué 1 nos va a enseñar que la recompensa de este tipo de valentía es muchísimo mejor que la recompensa de una vida cobarde. Para obedecer al Señor, Josué enfrentó la posibilidad de que Israel lo ignorara. Sin embargo, el Señor prometió estar con él y recompensarlo asegurando su victoria. Y eso es exactamente lo que vemos en el resto del texto. Mira conmigo la respuesta del pueblo en el verso 16, ya casi al final del texto del primer capítulo. Nosotros, dice el pueblo de Israel, obedeceremos todo lo que nos has mandado. A Josué le está llamando estas palabras. E iremos donde quiera que nos envíes. Te obedeceremos en todo tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Realmente la recompensa de este tipo de valentía en obediencia al Señor es muchísimo mejor que la recompensa de una vida cobarde. Hace unos años atrás, en el Festival de Viña, el humorista argentino Jorge Alice se burlaba de la idiosincrasia chilena, aterrorizada por la idea de caer mal. Entonces evitamos a toda costa la confrontación, el problema, caer mal, molestar a alguien. Alice representaba este terror chileno con la frase: no lo dije, pero lo pensé. Los chilenos sufrimos una ansiedad de caer mal por lo que creemos, por lo que pensamos o por lo que decimos o hacemos. Y por lo tanto, vivimos pisando sobre huevos, tratando de decir y pensar exclusivamente lo que a nadie le moleste, lo que a todos les gustaría escuchar. En nuestras relaciones de familia y en la sociedad hemos aprendido a tolerar en silencio lo que está mal, simplemente porque se nos ha enseñado a que es mejor no meterse en problemas. Sin embargo, el capítulo inaugural de Josué nos enseña otra cosa, algo distinto, otro tipo de valentía. Nos enseña que es mejor meterse en problemas junto con Dios que vivir evitando los problemas lejos de Dios. La historia de Josué nos enseña que Dios recompensa a los que están dispuestos a enfrentar a los problemas, las dificultades, con tal de obedecerle. Y esa recompensa que Dios ofrece es su presencia y su bendición en el presente y en el futuro. El Señor sostuvo y respaldó el ministerio de Josué hasta el final. Y eso lo vemos hasta el final del libro. Y en este mismo capítulo vemos cómo los israelitas reconocieron la presencia del Señor junto a Josué. Hoy, la palabra de Dios nos invita a decidir si vamos a vivir para no molestar a nadie o si vamos a vivir para servir al Señor. Si vamos a vivir estando dispuestos a tomar los riesgos necesarios para obedecer al Señor en nuestras circunstancias particulares y personales de cada uno de nosotros, o si vamos a vivir en la neurosis chilena de intentar complacer a todos y no caerle mal a nadie. Hermano, hermana, dejemos juntos atrás esos miedos del qué dirán y deja de calcular los costos que te podría significar hacer eso a lo que Dios te está llamando a hacer. Y decide confiar en que aquel que te está llamando te va a sostener. Sé fuerte y valiente, porque la recompensa de obedecer valientemente al Señor es mejor que la recompensa de evitar los problemas. ¿Qué es la valentía entonces? Josué 1 nos enseña que la valentía está definida por Dios mismo. Ser valiente es obedecer la palabra de Dios y disfrutar de su recompensa.
Sin embargo, tú y yo no somos Josué. Dios no nos está enviando a conquistar ninguna tierra. Y no debiéramos pensar que esa frase, sé fuerte y valiente, es una frase comodín aplicable a cualquier circunstancia que a nosotros se nos ocurra. Josué nos enseñó que el Señor le dio órdenes a él. Y le mandó a ser fuerte y valiente a él para obedecer esas órdenes que el Señor le había dado a él. Y es esa vida de obediencia la que iba a ser sustentada con la presencia misma de Dios. ¿Qué entonces nos ofrece Josué 1 a ti y a mí, a nosotros como Iglesia de Cristo Redentor? Bueno, el nombre de Josué en hebreo es el mismo nombre que se traduce en el Nuevo Testamento como Jesús. Es Jesús quien fue fuerte y valiente en obediencia al Padre, aún enfrentando la muerte. Y es Jesús quien en su resurrección recibió la recompensa de la victoria sobre la muerte. Jesús es el mejor Josué. El mejor Josué que es el líder dispuesto por Dios para guiar al pueblo de Dios a la verdadera tierra prometida, a la nueva creación, bajo la bendición definitiva de Dios. Pero Jesús también es Dios. No solo un hombre, sino que, como dice los credos y la doctrina cristiana, Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Entonces, este hombre es también Dios, el mismo Dios que comisionó a Josué, que le dio sus órdenes a Josué y que nos comisiona también a nosotros. Él es quien nos llama a la obediencia y nos garantiza su presencia con nosotros. Fíjate en el paralelo. Josué 1 contiene un mandato y una promesa de parte de Dios. Josué debía llevar a Israel a la tierra prometida y Dios le prometió estar con él hasta el final. Y Jesús resucitado despide a sus discípulos con un mandato y con una promesa en Mateo 28 del 18 al 20. Vayan y hagan discípulos. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, el Dios hombre, nos invita a unirnos en su misión de llevar a su pueblo hacia la tierra prometida. Esta gran comisión es su encargo para nosotros. Un encargo que requiere de este tipo de valentía diferente, dispuesta a obedecer la palabra de Dios y ansiosa de recibir la recompensa de su mano. Ahora sí podemos leer Josué 1:9 para nosotros, a través de Jesús. ¿No te lo he ordenado yo?, dice el Señor. Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este año, como Iglesia de Cristo Redentor, nos hemos propuesto hacernos cargo de esta gran comisión de Jesús en Mateo 28. Y muchos de nosotros nos preguntamos qué va a pasar. ¿Va a resultar? ¿No va a resultar? ¿Va a ser exitoso? ¿No va a ser exitoso? ¿Podríamos fracasar? ¿O quizás va a salir bien? ¿O va a terminar mal? Me gustaría proponer que Josué 1 está respondiendo a estos temores, hermano. Jesús nos ha dado un mandato claro. Esa es la dirección en la que deberíamos caminar. Y Jesús, que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Y si tomamos en serio la historia de Josué, vamos a aprender que cuando obedecemos valientemente la palabra de Dios, vamos a disfrutar de su presencia con nosotros. Y cuando eso ocurre, necesitamos ponernos los cinturones de seguridad, porque estamos a punto de ser testigos de su poder. Iglesia de Cristo Redentor, Josué 1 nos invita a rebelarnos contra nuestros temores y decidir obedecer valientemente a nuestro Señor Jesús. Ese camino de obediencia nos va a llevar a disfrutar de la recompensa eterna que Él nos ofrece a nosotros y a aquellos a quienes Él nos está llamando a alcanzar. Oremos. Padre, gracias por Jesús, que nos ofrece entrada a la nueva creación, el lugar en el que habitaremos como tu pueblo, en tu presencia, bajo tu bendición. Gracias, Señor, por este mejor Josué. Gracias, Señor. Te pedimos que nos infundas esta valentía diferente, esta manera de vivir distinta, para obedecer tu palabra y ser testigos de tu recompensa. Ver la recompensa tuya en la medida en que hablamos con otros. Declaramos, salimos de repente del closet como cristianos, Señor, y hablamos de Jesús en nuestros lugares de trabajo, en nuestro vecindario, en nuestra familia, Señor.
Te pido ayuda, Señor. Te pedimos como comunidad ayuda para vivir valientemente para ti y disfrutar de la recompensa eterna que tú tienes preparada para nosotros, ahí al final del camino, en el deleite eterno junto contigo. Te pedimos que esta serie de Josué, este recorrer por estos 24 capítulos, nos haga más valientes, nos haga siervos tuyos, valientes y fuertes, para obedecer tu palabra. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.